Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Grato nuevamente estar con ustedes, poder compartir el estudio de la palabra del Señor. Para este día corresponde al capítulo 8 de Éxodos. Vamos a estar viendo y aprendiendo del Señor en el capítulo 8 del libro de Éxodos. Busque su Biblia, ábrala en el capítulo 8 y vamos a estudiar la palabra del Señor que nos va a enseñar en esta noche el Señor. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisiere dejar ir, he aquí, yo castigaré con rana todos tus territorios. Vamos a estar, hasta aquí vamos a hacer un alto porque vamos a leer cada una de las plagas que está en este capítulo. Vamos a ir parando simplemente en las cosas que merecen nuestra atención y que podamos aprender algo de cada plaga. Este capítulo contiene 3 plagas: la plaga de la rana, la plaga de los piojos y la plaga de las moscas. Entonces estamos viendo ahora la plaga de las ranas y hemos leído hasta el versículo 2 del capítulo 8. Aquí entonces podemos encontrar en estos 2 versículos que ya hemos leído y que los voy a volver a repetir para que vayamos poniendo atención y tratando de poder comprender lo que Dios nos quiere hablar a través de esta plaga de la rana. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con rana todos tus territorios. Lo primero que encontramos en esta plaga son 2 cosas. Encontramos una palabra que se viene repitiendo y se va a seguir repitiendo a lo largo de todos estos juicios que Dios manda, a lo largo de todas las intervenciones que Moisés hace con Faraón. Y la palabra es: para que me sirva. Hermanos, veíamos en estudios anteriores, y quiero volver a repetir, la diferencia que tiene esta palabra cuando Dios dice: para que me sirva. La diferencia grande, el servicio a Dios con el servicio a Faraón que hacían los hebreos. Y dijimos que el servir a Dios es un servicio tan honroso para el ser humano, porque es un servicio que se hace del corazón. Es un servicio que nace del amor que tiene cada ser humano hacia Dios. E ir a servir a Dios al desierto significaba ir a adorar a Dios, ir a rendirle honor a Dios, a sacrificar un animal y adorar a Dios. En cambio, el servicio, veíamos de Faraón, que era un servicio, primeramente un servicio obligado, era un servicio forzado, un servicio lleno de opresiones. Hasta con el látigo había que servir a Faraón. Qué tremenda diferencia entonces entre el servir a Dios y servir a Faraón, que representa a Satanás mismo. No hay dónde perderse, hermano. No hay dónde perderse en servir a un Dios o servir al otro Dios. En este caso, al Dios todopoderoso, al Dios eterno. Es un honor y un privilegio, como lo dije, servir a este Dios. No así al Dios que servían cuando estaban esclavos los israelitas en Egipto. Y ahora también vemos aquí la otra, hay una advertencia de juicio de Dios, porque le dice: y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con rana todos tus territorios. Aquí ahora Dios vemos que está haciendo una advertencia a Faraón. Hay una advertencia en que
todo, el juicio que ahora iba a ejecutar Dios sobre Egipto era que se iba a llenar toda la tierra de ranas. Dios le estaba advirtiendo a Faraón lo que iba a pasar si en este caso no dejaba ir al pueblo de Israel a adorarle. Había una advertencia que Dios iba a ejecutar sobre Egipto. Pero Faraón, vemos que él no la toma en cuenta. No toma en cuenta esta advertencia porque él se creía también Dios. Hermano, los faraones en Egipto, ellos se creían dioses, se creían que eran hijos de dioses. En este caso, Faraón se creía que era hijo del dios Sol. Qué tremendo, qué arrogancia. Imagínese este hombre, él se creía un dios y la palabra de él era la palabra de Dios mismo hacia la nación. No hace caso, no hace caso. Vamos a seguir leyendo. Dice, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, y sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir rana sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Dios. Aquí ahora vemos que por primera vez, debido a esta horrible, horrible plaga, Faraón ahora empieza a tomar en serio a Moisés, entre comillas podríamos decirlo, o medianamente, empieza a tomar en serio, empieza a tomar en cuenta a Moisés y a Aarón. Y los hace venir a la presencia, y también ahora hace una petición y también le hace una promesa, la cual vamos a ver que tampoco va a cumplir. ¿Se imagina usted, hermano, este faraón tan asediado por esta plaga que Dios ya se lo había dicho cómo iba a ser? Imagínese usted encontrarse con un país entero lleno de ranas, su patio, las calles, las casas, donde usted iba, había millones de ranas. Esto era algo, fue tremendo, que imagínense que la palabra dice que hasta en las artesas iban a estar las ranas. Usted se imagina, hermano, que de repente se hubiese levantado la dueña de casa egipcia y quería hacer lavar y ahí estaba llena de ranas su artesa. Quería hacer el pan y la artesa de amasar estaba llena de ranas, saltando por todas las casas, por todo. Imagínense en el dormitorio, encima de la cama, encima de las cosas de comer, encima de la mesa, abriendo la olla, quizás la dueña de casa y las ranas saltando dentro de la olla. Era algo tan desesperante, es como para volverse loco. Entonces ahí recién Faraón, asediado por todas estas ranas, porque Jehová mismo le había dicho que hasta en su cama iban a estar las ranas, y así efectivamente fue. Porque ahora manda a buscar a Moisés y a Aarón y le dice que ahora que oren a Jehová para que sean quitadas las ranas. Y yo dejaré ir a mi pueblo, le dice. Ahora, después de esta petición que Jehová, o sea, que Faraón hace a Moisés debido a este asedio de las ranas, le hace también la oferta y dice, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificio. ¿Y sabe lo que le responde Moisés? Moisés le responde aquí, dice, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti
por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Lo que Moisés le está diciendo aquí a Faraón es, mira Faraón, dime cuándo tú quieres que yo ore por ti. Dime cuándo quieres que ore por ti. Y Faraón le dice, mañana. La pregunta es, hermano, ¿por qué Faraón no le dijo ahora mismo? Si la plaga era tan evidente y tan molestosa, ¿por qué esperar un día o esperar una noche para quitar las ranas? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué él no le dijo ahora mismo? La conclusión que yo sacaba es mi conclusión, hermano, debido a la arrogancia de Faraón, debido a no querer dejar ir a los israelitas, a los esclavos. Él prefirió darse tiempo él mismo para no tener que enfrentar nuevamente a Moisés y Aarón a una realidad que quizás Dios iba a hacer en ese mismo momento. Y Faraón delante de sus siervos iba a tener que cumplir lo que había prometido, dejar ir a los israelitas. Pero como en su corazón había dureza, dice la palabra, había arrogancia, orgullo, él pensaría, tal vez me da toda esta noche para pensar qué hago si realmente esto llega a ocurrir y las ranas se terminan. Buscaría una excusa y además ya no tendré enfrente mío a Moisés y Aarón para decirles que no. Y les dice mañana. Y aquí Moisés le dice ahora, y él dijo mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Aquí hay algo importante y algo muy hermoso, hermano. Cuando Moisés le está diciendo, mira Faraón, se va a hacer como tú dices. Yo voy a hacer como dice tu palabra, como tú lo quieras, para que sepas, dice nuestra palabra, para que sepas y no quede duda, dice, que nosotros tenemos un Dios que es único y no hay otro Dios en toda la tierra como nuestro Dios. Eso le está afirmando Moisés a Faraón, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, para que te des cuenta del Dios que nosotros servimos, está diciéndole en otras palabras a Moisés. ¿Y sabe por qué es tan importante esta afirmación que Moisés le hace a Faraón? Porque usted sabe, hermano, que hay científicos hoy en día, hay gente sabia que se dedica a estudiar la naturaleza con el único propósito de poder contradecir a la palabra de Dios, con el único propósito de quitarle veracidad a los milagros que Dios hizo. ¿Y sabe lo que ellos le atribuyen, los científicos hoy en día, a estos sucesos que ocurrieron en el Éxodo? Le atribuyen a sucesos naturales que ocurrieron en ese tiempo. Es más, dicen que el cruce del Mar Rojo fue debido a un suceso natural que se da cada cierto tiempo, que las aguas se abren debido a un fuerte viento que pasa en ese lugar, que ocurre en ese lugar. Y dicen también ahora que estas plagas simplemente también fueron sucesos naturales y que siguieron una secuencia lógica. Ellos sacan esas conclusiones y que simplemente esto que ocurrió se dio en forma masiva o en forma mucho mayor que lo que se da en forma natural. Porque si bien es cierto, tienen razón en cierto sentido en algunas cosas. Se sabe que en el río Nilo, cada cierto tiempo, sus aguas se ponen rojo debido al invierno fuerte, cuando hay inviernos muy fuertes, ahí en Etiopía, en ese sector, todos esos países, cuando el invierno fuerte arrastra esos sedimentos que tiene la tierra hacia los ríos y los ríos se ponen rojos. ¿Por qué? Porque Etiopía es un país que tiene el suelo es color rojo. La otra vez yo veía en un reportaje de Etiopía y mostraban
un camino de Etiopía y se veía rojo. Y el camarógrafo acercó de a poco la cámara al suelo y tomó la tierra y la tierra era roja y el camino se veía rojito entre medio de la naturaleza y de ese país, de ese continente. Se veía el camino rojo debido al suelo, a la tierra de color rojo. Y cuando ocurren fuertes inviernos, arrastra hasta el río Nilo todo ese sedimento rojo y el río se pone rojo. Y a eso le atribuyen también los científicos que eso ocurrió. Y porque simplemente murieron los peces porque ocurrió a una escala mayor que la que se ve de vez en cuando. Y que es conseguir una secuencia lógica que debido a eso las ranas salen del río. Se da cuenta todas las explicaciones que ellos le buscan en forma científica para poder menorar los milagros del Señor, para poder de alguna manera restarle valor, restarle importancia a lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ahora, hermano, si bien es cierto, puede que sean sucesos naturales y es verdad que lo ocurren, pero a pesar de todo ello, lo que Moisés está diciendo es tan importante porque Dios está en control de la naturaleza y la naturaleza, toda la naturaleza obedece a Dios. Veíamos en una predicación que yo le hacía la otra vez acerca de Jonás, cómo la naturaleza obedece a Dios. Dios ordenó a un pez tragar a Jonás y el pez le obedeció. Luego le ordenó ir a vomitar a una playa y el pez le obedeció a Dios. Cuando Jonás cayó al mar, la tormenta paró. ¿Por qué? Porque Dios está en control, porque la naturaleza obedece a Dios. Y si Dios usó estos procesos naturales, pero hay una cosa clara, toda la naturaleza está bajo control de Dios. Y es más, cuando un proceso natural termina, siempre lo termina abruptamente. Y aquí Moisés le dice, dime cuándo quieres que ore por ti. Moisés oró e inmediatamente se detuvo esta plaga en forma drástica, lo que no ocurre en la naturaleza en forma normal. Entonces por eso le dice, para que conozcas que no hay Dios como nuestro Dios. Eso es importante, hermano. Importante que quede claro que toda la naturaleza obedece a Dios y que esto cuando Dios lo quiere, así lo puede cambiar, así lo puede cortar Dios, porque Él gobierna en la naturaleza, porque Él mismo la creó. Entonces, por eso yo me maravillaba cuando Moisés le hace esta afirmación, para que sepas y no quede duda que aquí tenemos al verdadero Dios. Así que me gustaba este pasaje. Y luego seguimos leyendo, dice, y las ranas se irán de ti, le dice, y de tus casas. Entonces salió, versículo 12, entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado Faraón, que habían las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Qué testarudo este Faraón, qué tremendo de porfiado este hombre. Ahora como, claro, Moisés había orado, las ranas se habían quitado, él ahora veía que las ranas estaban todas muertas, dijo, bueno, ¿para qué los voy a dejar ir si ya el mal terminó? ¿Se imagina usted, hermano? Las ranas apestaban, dice la escritura, amontonadas en los patios, en los jardines, en las calles. Y el olor, qué tremendo fue esto para ellos, ver. Es tan asqueroso caminar entre ranas muertas, me imagino, y el olor que salía. Pero ahora, como ya Faraón le habían dado un pequeño descanso, nuevamente endureció su corazón y no cumplió su palabra. Ahora pasamos a la plaga de los piojos. Entonces Jehová dijo a Moisés,
Di a Aarón y extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojo tanto en los hombres como en las bestias. Aquí ahora vemos, hermano, que en esta tercera plaga de los piojos, vemos algo que ahora los magos, los hechiceros del faraón, ya ahora ya no pudieron hacer esto. No pudieron hacer o imitar el milagro que estaba ocurriendo, el juicio de Dios que estaba ocurriendo. Ellos tampoco ahora no pudieron imitar esto. Mucho menos no pudieron ni siquiera quitar los piojos. Entonces vemos ahora, de aquí en adelante, ahora los hechiceros no van a poder imitar ninguna de los juicios que Dios va a enviar. Hasta aquí se le acabó el poder a los hechiceros. Ya no pudieron hacer, porque en la manera que Dios iba aumentando gradualmente los juicios, el poder sobre Faraón y sobre Egipto, vemos que ahora estos hechiceros con sus encantos ya no pudieron competir con el Todopoderoso. Hasta la plaga anterior Dios lo había dejado que ellos también pudieran, en cierto modo, hacer algo similar. Pero ahora ya no van a poder más. ¿Y sabe lo que dijeron? Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, mire lo que le dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Acá hay una frase muy importante que dicen los hechiceros y se lo dicen y se lo hacen saber a Faraón y le dice, dedo de Dios es este. Esta frase puede significar a, a la luz de lo que está ocurriendo, de todo el contexto, puede significar lo que dijeron estos, puede significar temor, temor a lo que está sucediendo, puede significar que los hechiceros ahora se están dando cuenta de lo que está ocurriendo, se están dando cuenta que ahora hay algo superior que se escapa a todo control. Eso están diciéndole. Aquí, señor rey, aquí, mire, faraón, aquí hay algo sobrenatural, aquí hay algo que ya, esto escapa a todos, a todo control, a todo sentido común. Eso le están diciendo porque la palabra dice que se lo hicieron saber a faraón. Fue de manifiesto lo que estaba ocurriendo, que estas señales que ahora estaban delante de ellos y ellos no podían hacerlo, ellos ahora se dan cuenta que hay algo superior y quizás dicen capaz, debe ser ahora el Dios de los hebreos que está obrando realmente con su dedo. Y aquí podemos entender, hermano, que estos mismos hechiceros eran más sensatos que el mismo rey. Estos mismos hechiceros ahora estaban actuando con un sentido común, con sensatez, y le estaban diciendo a Faraón, aquí hay algo superior a nosotros. Aquí hay algo que ya nosotros no podemos hacer. Pero sin embargo, siendo sus consejeros, Faraón no los escuchó. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo de Faraón pudo más. La arrogancia que tenía este hombre pudo más que el sentido común. Estas cosas no permitieron ver a Faraón la realidad que estaba ocurriendo, cómo el poder de Dios se estaba manifestando y ellos ya no podían hacer nada. Pero su tosudez, su porfía, su arrogancia, su orgullo no dejaron reconocer a Dios. Y simplemente dice, no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y
Además, el corazón de Faraón se endureció. Luego vemos como nuevamente Faraón endureció su corazón. Vemos la cuarta plaga y la última de este capítulo, la plaga de las moscas. Vamos a ver también aquí, hermano, cómo el Señor, cómo Dios empieza a obrar en forma poderosa. Versículo 20 dice: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Nuevamente se repite la palabra. Porque si no dejas ir a mi pueblo, dice el Señor, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Y asimismo, la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré, dice el Señor, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Ahora aquí vemos, hermano, vemos que esta plaga ahora va a afectar solamente a los egipcios y no al pueblo de Israel. Las plagas anteriores fueron para todos, incluyendo a los hebreos. Pero ahora Dios vemos que en esta plaga Dios empieza a hacer una diferencia entre su pueblo y el pueblo de Egipto. Y empieza a marcar una diferencia de tal manera que ahora le dice que la tierra donde ellos habitan, esta plaga no va a llegar. Qué milagro más grande en que en todo un país iba a haber plaga de moscas y solamente en un lugar de ese país donde habitaba el pueblo de Israel, donde ellos vivían, ese lugar no iba a haber moscas. Qué poder más maravilloso, qué poder más grande de Dios para poder apartar y controlar a las moscas de tal manera que ahora no lleguen a donde vivían el pueblo de Israel, donde vivía su pueblo escogido. Aquí podemos ver entonces una clara demostración del poder de Dios, cómo Él puede controlar la plaga, cómo Él puede controlar la naturaleza de lo que los sabios hablan, cómo Dios está en control de todas las cosas. Y podemos ver que Dios hace una diferencia entre los que son suyos y los que no son. Aparta a los que son suyos de los que no son suyos. Aquí está apartando ahora al pueblo de Israel. Y vamos a leer en 2 de Timoteo 2:19 cómo Dios dice cómo aparta a los suyos. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Qué hermoso esto. Conoce el Señor a los que son suyos. Y luego dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Dios nos conoce. Dios conoce a su pueblo. Dios sabe quiénes le sirven y quiénes no. Y solamente pide que lo que invocan el nombre de Cristo simplemente se santifiquen, simplemente se aparten de toda iniquidad. Hay que apartarse. Si tú quieres servir al Señor, debes apartarse. Tú quieres invocar el nombre de Cristo, debes apartarte de toda iniquidad, dice la palabra. Versículo 23. Habíamos leído el 22. Y yo pondré, dice, redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal, le dice Moisés a Faraón. Y luego dice: y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre toda la casa de Faraón, sobre la casa de su siervo y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de la mosca.
Entonces, versículo 25, Faraón llamó a Moisés nuevamente, llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Nuevamente, ahora, sediado por la mosca, Moisés se humilla, digamos, un poquito, reconoce, manda a buscar a Moisés y a Aarón y le dice, vayan a ofrecer sacrificio a su Dios, vayan al desierto a ofrecer sacrificio a vuestro Dios. Y le dice, vayan a ofrecer sacrificio, pero en la tierra. Aquí Moisés, aquí Aarón, Faraón, a pesar de que le está dando permiso, pero le está dando un permiso condicionado. Le está haciéndole una propuesta condicionada a Moisés, que ahora vayan a ofrecer sacrificio, pero dentro de Egipto. Algo que no se vayan lejos. Y sabe, Moisés responde a esta propuesta, Moisés se niega rotundamente. Moisés no acepta esto que Faraón está diciéndole. ¿Sabe lo que demuestra esto también, hermano? Esto demuestra que el servicio a Dios no se puede hacer en cualquier lugar. Esto demuestra que no podemos servir a Dios en un lugar contaminado, no podemos adorar a Dios en un lugar lleno de idolatría, y menos en lugares donde se adoran a otros dioses. Moisés lo entendía perfectamente esto, por lo tanto él se negó a esta propuesta de ir a adorar dentro de Egipto a Dios, a ofrecer sacrificio dentro de Egipto, con todas las distracciones que eso implicaba, adorar a Dios ahí en Egipto. Esto también, hermano, nos indica una cosa muy clara a nosotros, que si vamos a servir a Dios, debemos apartarnos exclusivamente para Él. No podemos servir a Dios junto con los impíos. Debemos apartarnos exclusivamente para Dios. Si vamos a adorar y vamos a servir a Dios, exclusivamente apartarnos para Él. Eso es lo que Dios pide, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nos apartemos exclusivamente para Él, que nos santifiquemos cada día más. Santificarse significa apartarse. La palabra santo es apartado. Entonces debemos santificarnos de toda contaminación para poder servir y adorar a Dios. Luego, también hay algo importante. Lo que dice aquí más abajo. Y Jehová lo hizo así y vino 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón le dijo, ofreced sacrificio en vuestra tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos porque ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. Dice, Moisés le dice, versículo 27, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová, nuestro Dios, como él nos dirá. Y dijo Faraón, yo dejaré ir como él nos dirá. Aquí estamos viendo, hermano, que eh, Moisés se negó a esta petición de Faraón, a pesar de que era el rey. Faraón dice, ya vayan, pero Moisés le dice, no. Y se mantiene firme en esa decisión de no hacer lo que Faraón le está diciendo. ¿Y sabe lo que esto también significa para nosotros hoy en día? Significa que si usted y yo vamos a servir a Dios, a quien debemos obedecer es a Dios, no a los hombres. Cuando los hombres te impongan ideas, te dicen cosas, tú primeramente debes obedecer a Dios. No puedes obedecer a los hombres, como en este caso Faraón representa esa idea. Significa que nosotros ahora, tal como lo hizo Moisés, vamos a obedecer solamente a Dios. Y sabe, hermano, que Satanás
no tiene problemas si nosotros servimos a Dios sin dejar el mundo, porque eso es lo que está representando esto. No olvidemos que Egipto representa al mundo y Faraón representa a Satanás. Entonces, cuando nosotros queremos servir a Dios estando en el mundo, para Satanás no es ningún problema. Para Faraón tampoco lo era si ellos no se iban de Egipto. ¿Y sabe por qué? Para Satanás no representa problema en que nosotros sirvamos a Dios estando en el mundo o estando con una patita en el mundo y otra en la iglesia, como se dice. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que tarde o temprano vamos a terminar adaptándonos al mundo. Tarde o temprano nosotros vamos a terminar haciendo las cosas que hace el mundo. Por eso, Satanás no se hace problema con los hermanos tibios en la iglesia, porque tarde o temprano van a terminar sucumbiendo a los deseos de este mundo, a lo que este mundo nos impone o nos quiere imponer. Por eso, para Satanás no es problema. Pero hermano, ponte a orar, ponte a buscar a Dios, ponte a apartarte para Dios, consagra tu vida a Dios. Ligerito Satanás se va a levantar. Eso no le gusta a él, porque él quiere tenerte, ojalá, dentro de su territorio, como un tibio. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Lo que Dios dice de los tibios, que los vomitará de su boca. Es mejor ser frío o caliente, pero no tibio. Y a Satanás le encanta que ojalá estemos tibios delante del Señor. Entonces vemos aquí, o eres de un Señor o eres de otro, pero nunca podéis ser tibio. Y la palabra nos dice y nos enseña que no se puede servir a dos señores, porque inevitablemente terminarás apreciando más a uno y aborreciendo al otro. Esa es una verdad. Por eso digo que tarde o temprano nos vamos a adaptar al mundo si ya estamos sirviendo a Dios en el mundo. No, no podemos. Para Dios no hay término medio. O eres todo de Él o no eres. Jesús mismo dijo, imagínense cómo es de drástico Dios, cómo es de claro. Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí está. Aquí no hay término medio. Y esto Moisés lo tenía claro. Por eso no aceptó esta propuesta de Faraón. Y para ir ya terminando, hermano, el versículo 28 dice, dijo Faraón, yo dejaré ir para que ofrezca sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo. Mañana, con tal que Faraón no falte más, le dice, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Dios. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas las moscas de Faraón, de su siervo y de su pueblo, sin que quedara una. Más Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Aquí nuevamente vemos, hermano, que después de rechazada esta propuesta de Moisés a Faraón, finalmente Faraón acepta dejar ir a los israelitas al desierto, con esa condición de que no vayan muy lejos, que estén ahí dentro de Egipto. ¿Sabe una cosa? Satanás nunca va a querer dejar que tú te vayas de su dominio. Satanás siempre va a querer tenerte ahí, va a quererte tener controlado. Satanás hace lo mismo. Él nunca quiere dejarte escapar, porque siempre va a querer tenerte esclavo. Porque al momento que tú quieras ir más allá,
Satanás pierde el control. Cuando nosotros ahora hemos salido del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, Satanás ha perdido el control sobre nosotros. Y cuando Satanás te tiene controlado, no quiere que ocurra eso. Ahora Satanás no tiene el control sobre usted ni sobre mí, porque ahora nosotros servimos al Dios Todopoderoso. Y eso era lo que el faraón no quería que ocurriera, porque si los esclavos salían de su territorio, él como que perdía el control acerca de ellos. Lo mismo hace Satanás con el ser humano, lo mismo hace Satanás con el hombre, con la mujer. Quiere tenerlo esclavizado por toda una vida. Esto que es importante, quería hablar acerca también de la negativa de esto de que el faraón endureció su corazón. No sé si tenga tiempo, pero brevemente, hermano, cada vez que faraón endurecía su corazón, no era porque Dios estaba jugando con faraón. ¿Sabe por qué? Cuando Dios dice, cuando la palabra dice, y Dios endureció el corazón de faraón, no lo hacía porque él quería hacerlo no. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y Dios sabía lo que había en el corazón de Faraón, que había dureza, que había orgullo, que había arrogancia. Dios sabía que Faraón por ningún motivo quería dejar escapar al pueblo suyo. Simplemente Dios usaba esta condición más que nada de Faraón para incrementar un poquito más, para que su poder quede de manifiesto solamente, para que quede demostrado su poder que tenía, que tiene nuestro Dios sobre todos los dioses de Egipto. Y más adelante, ahora nos vamos a alcanzar, también vamos a comentar por qué cada plaga y cuál era el motivo de cada plaga de Egipto. Y vamos a ver lo que Dios hacía en cada plaga, lo que Dios demostraba, juicio sobre cada plaga, que Dios mandaba juicio, porque Dios estaba demostrando algo importante que vamos a ver. No lo voy a comentar porque no vamos a alcanzar. Vamos a verlo en otro estudio más adelante, lo que significa cada plaga y por qué cada plaga y por qué Dios mandó un juicio a cada una de esas plagas. Así que por ahora vamos a quedar hasta aquí debido al tiempo, hermano. Ha sido maravilloso el estudio de este libro. El tiempo pasa muy rápido y la próxima clase corresponde al capítulo 9, que lo va a estar viendo nuestro hermano Carlos. Es maravilloso. Ahí siguen las plagas: la plaga del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo. Vamos a ver también cada una de estas plagas el próximo martes. Así que Dios les bendiga. Hasta aquí dejamos el estudio por hoy. Un abrazo a cada uno de ustedes, mis hermanos. Les amo en el amor del Señor. Y sigan leyendo este libro de Éxodo. Lean todo el libro si es posible. Vayan adelantándose en cada capítulo. Así cuando vayamos estudiándolo, ustedes ya tienen en mente lo que ha ocurrido, lo que más o menos tienen todo un panorama del libro y especialmente de las plagas. Así que hasta el capítulo 11 termina la última plaga, que es una de las más importantes y una de las más fuertes, y vamos a ver todas estas plagas restantes. Así que Dios les bendiga, un abrazo y nos estamos viendo entonces ahora el jueves, en el servicio del jueves. Muchas bendiciones, hermano.